Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vengo con un par de proyectos súper bonitos. En el vídeo de hoy vamos a hacer este corazón y este ángel country, que decorará cualquier rincón de tu hogar dándole un toque country súper especial. Vamos a utilizar unas telas country y un poquito de alambre que le da un toque súper especial. ¿Qué os parece? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos 4 telas que combinen. Esta la hemos elegido para lo que es el corazón grande y lo que es la carita, los piececitos, lo que es el cuerpo del angelito. Luego un estampado chiquitito para el corazón pequeño, el estampado de cuadro grande para hacer lo que es el vestidito y el rojo para hacer el delantal. Luego necesitaríamos un poquito de alambre, si puede ser oxidado, un imperdible, 2 cascabeles, uno grande y uno pequeño, un poquito de cuerda y una etiquetita con un mensajito. Y guata para rellenar. Digamos que son materiales bastante sencillos. Para la que quiera hacer una réplica del mío, os hemos preparado estos lotes que los tenéis en la página web. Y por supuesto necesitamos también los patrones con las medidas exactas que los tenéis en descripción. Y con todo esto vamos a comenzar. Materiales que vamos a necesitar para hacer el corazón. Necesitamos un poquito de alambre, necesitamos un trocito de tela, 2 trocitos de tela con marroncito tirando a mostaza y un trocito de bichí para hacer el corazoncito, un bichí country o rústico para hacer lo que es el corazoncito que cuelga, ¿vale? Son materiales pero que muy simples, que todos tenemos por casa seguro, ¿vale? Entonces vamos a empezar a dibujar lo que es el corazón grande. Dejamos una aberturita de aquí a aquí y ahora lo vamos a llevar a la máquina. Vamos a prepararlo para ir a coser a máquina. Que simplemente haremos un pespunte desde aquí hasta aquí. Y ahora el pequeño pues lo mismo, exactamente igual. Cogemos el patrón pequeñito y lo marcamos y dejamos una aberturita pequeñita en los laterales. Es un proyecto pero que muy sencillo. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y volvemos. Muy bien, ya tenemos los corazones cosidos y ahora lo que vamos a hacer es recortar el exceso y rellenar, dar la vuelta y rellenar. Imprescindible piquete. Vamos a dejarle una costura de aproximadamente medio centímetro. Ya tenemos las 2 piezas volteadas. Bueno, ahora vamos ya a rellenar. Vamos a empezar por el grande, que esto se rellena en un momentín. Ya hemos rellenado, vamos a cerrar lo que es la aberturita del corazón. Y vamos a seguir rellenando. Sabéis que no podemos rellenar del todo, sino que vamos a ir por secciones hasta terminar de rellenarlo. Que se quede curioso y limpio. Ya tenemos uno terminadito. Vamos a por el otro, a por el chiquitín.
Bueno, vamos a darle un toquecito de plancha, que sabéis que me gusta a mí darle un toquecín, y volvemos. Bueno, ya estoy poniéndole el corazón chiquitito, así en un ladito, ¿veis? Y simplemente lo cerramos y queda así de chuli, con el cascabelito oxidado, queda súper guay. Vale, ahora vamos a ponerle aquí y aquí el alambrito. Que para ello voy a coger la tijera de bordar, que la tengo yo por aquí, o un punzoncito, y voy a marcar más o menos donde iría el centro del alambre, que sería aquí. Ahí. Y el otro aquí. Este es un corazón country, ¿vale? Vamos a darle un toquecito country a nuestras casas. Vale, ahí. Y ahora vamos a pasar el alambre, que lo tengo yo aquí preparadito. Simplemente metemos un ladito y el otro. Más o menos. Un poquito más. Pues yo creo que va a ser una cosita así. Ahora giramos ahí. Giramos ahí. Vale, ahora lo que vamos a hacer, simplemente le vamos a dar aquí una pequeña vuelta y ya está. Con las tenacillas podemos hacerle una puntada artesanal aquí al contorno este, que ahora vamos a ver si lo hacemos. Que yo creo que ha quedado tan chulo que es que ni eso. A ver si puedo moldear un poco el alambre. Bueno, ya tenemos un ladito. Ahora vamos a hacer el otro y ya estaría. Ahí. Muy bien, pues ya lo tendríamos terminadito. Ha quedado así de mono. Bueno, para el siguiente proyecto necesitamos cosas pero muy simples que tenemos por casa, ¿vale? Necesitamos una telita en color carne. Yo he utilizado la que utilicé en el corazón, que es así como muy country, muy rústica. Podéis utilizar cualquiera. Y necesitamos ese trocito de tela, o sea, unos trocitos en color así como camel, ya que estamos haciéndolo un poco country. Una tela de bichi que coordine en rojo. Y luego para las piernitas y los brazos vamos a utilizar también este, ¿vale? Y luego pues un cascabel, lo tengo aquí preparadito. Un poquito de alambre para hacer un poquito de alas, cuerda. Bueno, ahora veréis el resto de los materiales. De todas maneras los tendréis en descripción, ¿vale? Y necesitamos también un patrón, por supuesto. Que yo estoy aquí con mi prototipo, que luego lo pasaré al ordenador y lo tendréis perfectamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, como tenemos que hacer lo que es la cabecita, ¿vale? Que sería esta parte, es la cabecita, ¿vale? Pues aquí tenemos el trocito de tela, que tenemos dos piezas, ¿vale? Una por aquí y otra por aquí, a la que tenemos que añadirle el trocito, que puede ser así o así. Sí, puede ser así o así, en realidad me lo he cortado para que me apañe de las dos maneras, ¿vale? Entonces lo vamos a coser ahí y lo vamos a coser aquí. Luego abriremos la costura y ya haremos todo el contorno del muñequito, ¿vale? Primero vamos a ir a la máquina a coser esta pieza y esta pieza. Vamos a hacer primero lo que es el muñeco, luego haremos los brazos y bracitos y piernas y demás, ¿vale? Vamos a coser de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos. Y ahora con ayuda de una plancha o del rodillito abriremos la costura. Lo vamos a encarar perfectamente uno con el otro. No tendría mucha importancia luego si no coinciden porque apenas se va a ver el corte del cuello, pero bueno, por si acaso, vamos a coincidirlo bien. Vamos a poner el patrón en medio, ¿veis? Como que coincide justo la unión del cuello. Pues lo vamos a poner ahí y vamos a contornearlo todo con el boli de fricción. Bueno, ya lo tenemos marcadito y vamos a pasar un pespunte desde el final de la tela, todo el contorno y hasta aquí. Vamos a coser a la máquina y volvemos.
Vamos a quitar el exceso, que por aquí, bueno, es muy poquita cosa. Vamos a dejar una costura aproximada de unos 5 milímetros o así. Y vamos a hacer piquete en esta zona de aquí. Y vamos a dar la vuelta. Y vamos a rellenar. Vamos a poner en la parte de abajo un alfilerito porque vamos a reservar esta parte del muñequito. Y vamos a trabajar ahora con lo que son los bracitos y demás detalles. Ahora vamos a hacer el bracito. El bracito es, cogemos, vamos a dejarle el filo así, ¿vale? Lo vamos a hacer dobladillo porque lo quiero hacer muy con un estilo así como muy country. Entonces simplemente vamos a coser de lado a lado. Luego incluso quiero deshilachar un pelín el filito, ¿vale? Y también lo que vamos a hacer es llevar a la máquina lo que es bracito y pierna. Vamos a llevar a la máquina también lo que son los bracitos. Muy bien, pues vamos a coser los bracitos y volvemos. Vamos a recortar el exceso de los bracitos y a darle la vuelta y rellenar. Bueno, vamos a seguir con la manita que estábamos haciendo el bracito. Vamos a poner un alfiler para que no se nos cuele para atrás. Y metemos un poquito de relleno, no mucho, simplemente para que haga el abullonado un poco. Metemos la manita y justo en el centro de la costura empezamos a fruncir. Lo aseguramos y ya fruncimos. O fruncimos y luego metemos la manita, pero vamos que para el caso es igual, ¿vale? Vamos a... ya fruncimos. Y aseguramos. He puesto la manga, que lo que he hecho es buscar el centro y hacer un dobladillito ahí como si fuera el cuellito, ¿no? Digamos, de el cuello de la camisa, el vestido, lo que sea, ¿vale? Entonces, ahora voy a coser aquí, lo voy a afianzar primero y luego voy a coserlo con un botón. Para que ya no se nos mueva, ¿vale? Un botoncito ahí atrás. Y ya, esta pieza ya no se nos mueve, ¿vale? Quedando así, como un poquito altito de aquí, haciendo el cuello y luego ya las manitas, ¿vale? Vamos a afianzar el bracito aquí a este lado, que lo que tenemos que hacer es en la misma costura, aquí. Vamos a hacer una puntada escondida. Y ahora ya sí que sería, ¿veis? Ya se queda acopladita la manguita, el cuellito. Ahora vamos a poner los pies. Simplemente metemos un pelín de relleno y los piececitos, hemos dicho que los íbamos a poner prácticamente al extremo. A ver. No, al extremo no, los vamos a juntar un poquito. Vamos a ponerlo justo en el medio, ahí. Vamos a buscar el centro y el centro es justo el cuadrito, en mi caso. Y ahora ya lo cosemos. Ya lo tendremos
así, y luego lo giramos y a puntada escondida lo vamos a cerrar por aquí. O también podemos pasarle un pespunte de lado a lado, que yo en mi caso creo que lo voy a hacer una puntada escondida. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el pelo. Y el pelo lo vamos a hacer cogiendo un poquito de cuerda y dándole vueltas a nuestros 3 dedos. Así, así y así. Y ahora por las fibras vamos a ir pasando para ponerlo aquí y luego lo vamos a despeluchar, ¿vale? Pero vamos a coger, yo creo que hilo invisible y así, en el caso en que se vea un pelín, no se va a ver porque va a ser invisible. Vale, vamos a hacer el pelito y vamos a pasar por todas las fibras de la cuerda. Y ahora lo vamos a poner justo encima de la cabeza. Ahora cortamos por en medio de las fibras y empezamos a deshilachar. Ya la tenemos deshilachado y ahora lo que vamos a hacer es el peinado. Vamos a llevarlo a la pelu, al ángel. Así ha quedado después de la pelu. Ahora le vamos a hacer la carita y para hacer la carita, por eso quería tener el pelo, porque hasta que no tiene pelo no le ves carita. Y ahora ya pues soy capaz de verle un poco más la cara. Vamos a marcarle la naricita, porque este muñeco tiene la naricita como bordada, ahora veréis. Yo creo que una cosita es como una rayita. Ahí, y luego un ojito aquí y otro aquí. Pero es la naricita lo primero, ¿vale? Vamos a coger el hilo transparente, vamos a seguir con él y vamos a hacer como un pequeño pespuntito de nada, que es nada, son 3 puntos. Vamos a hacer un nudito más grande, si no se nos escapará. ¿Vale? Salimos aquí y tenemos que como que hacer un pespunte de lado a lado, a ver, como cogiendo un pellizquito de la tela. Pues ya lo tendríamos. Ahora voy a quitarle la marca para no ver la raya ahí, tan marcadita. Voy a la plancha o con un secador y le quito la marquita y vuelvo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pintarle la carita con nuestro maquillaje para muñecas. Vamos a hacerle los ojitos y el colorete. Ahora vamos a ir a los ojos. A mí me gusta marcar primero con una agujita para hacerme un poco la idea de dónde los quiero, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo con el alfiler, pues ya me hago la idea, ¿no? De cómo quiero el muñeco, con qué cara. Yo creo que sí, que es muy country, le pega este rollo, ¿no? De ojo juntito. Lo voy a dejar así, venga. Voy a hacerle el ojo pequeñito, ya lo tengo, y como queda la marquita del agujerito, pues ahí me voy.
Ya tengo uno. Vamos a por el otro. Pues ya lo tendríamos. Estaba pensando que podríamos hacerle aquí como si fuera una cejita, que sería algo así, como inclinadito aquí. Voy a dibujárselo y si no me gusta siempre lo puedo borrar. ¿Qué pensáis? Que puede quedar gracioso, ¿no? Pues vamos a hacérsela, venga. Cogemos un poquito de hilo negro o marrón. Vamos a hacerle el nudito. Y el nudito lo vamos a perder. Entramos por aquí y lo perdemos ahí, justo donde sale. Ya está. Y es simplemente un puntito. Luego quitaremos la marca. Nos vamos al otro ladito. Ya tenemos una. Y ya tenemos la otra. Y para terminar el nudo salimos arriba y simplemente hacemos el nudo y ahora nos metemos por el mismo sitio y lo perdemos. Hacemos un poquito para adentro hasta perderlo. Ya está. Ya he perdido el nudo. Vale, voy a quitar las marcas con la plancha y vuelvo. Bueno, vamos a hacerle un vestidito o un faldoncito al ángel, ¿vale? Esta es la medida, más o menos, ya la tenemos cortadita. Y ahora vamos a hacerle un fruncidito arriba para poner aquí, justo en el cuellito, ¿vale? Va solo recortado, lleva un dobladillo en la parte de abajo y nada más, ¿vale? Y arriba va recortadito. Con idea de que si se deshilacha, pues más gracioso nos queda, ¿vale? Vamos a hacer un fruncido aquí y lo vamos a encajar en el cuellito. Como si fuera un faldón encima de lo que es el vestido. Simplemente para que quede fruncidito y eso va a ir ahí, ¿vale? Y ahora vamos a poner hilo marrón o negro. Yo lo voy a poner marrón, ¿vale? Porque vamos a hacer una puntadita artesanal aquí abajo que le va a quedar muy chulo. Simplemente lo doblamos así, de esta manera. A ver... Sí, muy bien. Simplemente dentro fuera una puntada artesanal. Ahora ya vamos a poner el delantal o el faldón, que simplemente vamos a pasar una cuerda por aquí detrás, que se quede escondidita entre el bracito y ahí, y ya lo acomodamos. Y ya estaría. Vale, ahora vamos a hacer la unión de las manitas y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ponerle un cascabel en las manos, pero también vamos a hacer una etiquetita que yo voy a poner Noel, ¿vale? Creo que voy a poner al final Christmas y vamos a ir estampando. Vamos a recortar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es unir las manitas por la parte de adentro. Y ahora ya simplemente pasamos la cuerda con el cascabel por la cartulina y se lo atamos a las manitas. Y quedaría así de chulo. Y ahora ya lo que vamos a hacer es, para colgarlo, vamos a hacerle atrás en el pelito una cuerdecita para colgarlo de cualquier sitio. Cogemos el final de la cuerda y le damos un puntito justo en el pelo, justo detrás del pelo, ahí. Le dejamos la cuerda bastante larguita para ver dónde la ponemos y luego ya se ajusta al lugar donde vayamos a ponerla. Y ya estaría terminado nuestro ángel country. Bueno, ya tan solo nos quedaría cortar un alambre para hacer lo que son las alas. Y yo las alas pues voy a hacer una especie de corazón, ¿vale? Doblamos hacia arriba y luego
Vamos a ir doblando el alambre hasta hacer un corazón. Pues una cosa así se puede quedar aproximadamente. Bueno, al final ya he terminado el corazón, más o menos. Lo podéis hacer más alto, más bajo, de aquí. Lo he hecho encajar aquí, simplemente he hecho así, lo he hecho encajar ahí, que queda muy bien sujetito. Y ahora le voy a dar un puntito aquí para que ya no se nos mueva, ¿vale? Y ahora sí, se nos quedaría así terminadito. Bueno, ya los tenemos terminados y como veis han quedado genial. Tienen ese toque sencillo pero a la vez cálido y acogedor. Espero que os haya gustado este tutorial y si ha sido así, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!